Hola nuevamente. Este es el segundo video de la primera semana de desarrollo que complementa al que hiciéramos referido estrictamente a la segmentación. En esta oportunidad trataremos los conceptos de determinación celular, sus bases celulares y moleculares, específicamente en este caso en la primer determinación. Y también analizaremos y daremos algunos ejemplos de conceptos clásicos como el sistema de regulación y los sistemas de tipo mosaico. Habíamos dicho que el incremento de las zonas de contacto intercelular y el incremento en la intensidad de adhesión hacen que las células se unan más fuertemente, disminuya el espacio entre ellas, se compacten y en conjunto formen una masa celular maciza o mórula. El embrión se transforma entonces en una estructura esférica y maciza. Finalizando el siguiente clivaje, el embrión llega a 16 células y se denomina mórula. Esta se encuentra conformada con 2 o 3 células internas rodeadas por células externas. Luego de producida la compactación, entre los estados de 16 a 32 células, queda definido un conjunto de células centrales, el macizo celular interno, que originará solo tejidos embrionarios y anexos no embrionarios, y un conjunto de células periféricas llamado masa celular externa, que originará solo tejidos no embrionarios de la placenta. La organización espacial de las células de la mórula, resultante de la compactación, se estabiliza por medio de zónulas ocludens y desmosomas desarrollados entre las blastómeras periféricas. Las zónulas ocludens cumplen otras dos funciones importantes para el desarrollo. Por un lado, constituyen una barrera a la difusión lateral de las proteínas en el plano de la membrana plasmática y ello permite definir dos dominios en la membrana. Como vemos en la imagen de la derecha, un dominio apical y otro vasolateral. Esto contribuye a estabilizar la organización de la mórula y el estado polarizado de las blastómeras externas. Por otro lado, las zónulas ocludens sellan, como vemos en la imagen de la izquierda, el espacio entre las células adyacentes, restringiendo el pasaje de macromoléculas a través de la vía paracelular. Esto permite delimitar y mantener un medio interno embrionario bioquímicamente definido por las propias células embrionarias. Existen datos experimentales que permiten postular que entre los estadios de 2 y 8 células, las blastómeras son equipotentes. Ello significa que todas pueden determinarse y diferenciarse en embrioblasto o trofoblasto. Entre los estadios de 8 y 16 células aparecen diferencias en la potencia evolutiva de las blastómeras. Estas diferencias surgen, al parecer, como consecuencia de diferencias en las interacciones célula-medio ambiente. Luego de la compactación y formación de zónulas ocludens, las células centrales de la mórula interactúan con un medio ambiente diferente del medio externo del embrión. Las células periféricas, sin embargo, pueden interactuar con el medio externo. Así, la determinación y el tipo de diferenciación que experimentará una blastómera es dependiente de su posición, interna o externa, dentro de la mórula. Las células centrales se determinan en macizo celular interno o embrioblasto y las periféricas en macizo celular externo o trofoblasto. Como ya se mencionó, en preparación para la compactación, las blastómeras del estadio de 8 células se polarizan a lo largo del eje del contacto celular, formando dominios apicales externos y dominios vasolaterales orientados hacia adentro, como en la imagen superior izquierda. A medida que el embrión crece de 8 a 16 células, las blastómeras que se dividen paralelas al eje interior-exterior producen dos células polares exteriores. En cambio, las blastómeras que se dividen perpendicularmente al eje interior-exterior producen una célula hija polar exterior y una hija interior no polar. Esto crea dos poblaciones de células,
exteriores, células polares, e interiores, células no polares. Estos dos tipos de división celular también ocurren en la transición de 16 a 32 células. Nos hemos tomado este tiempo para describir cómo se disponen espacialmente las células porque este hecho resulta crítico para el desarrollo embrionario. Efectivamente, las células internas y externas no solo están en distintas ubicaciones, sino que este hecho es determinante para el cambio permanente de su patrón de expresión genética. Es decir, que las células se basan en sus relaciones espaciales relativas para escoger un cierto grupo de genes a expresar y otro para silenciar. De acuerdo con el modelo interior-exterior que vemos en la imagen superior derecha, las células en el interior y en el exterior del embrión, al recibir diferentes cantidades de contactos celulares, se traducen en diferencias en la expresión de factores de transcripción, como se ve en la imagen a la derecha, el factor CDX2. Según el modelo de polaridad, la presencia o ausencia de un dominio apical se traduce en diferencias en la expresión del factor de transcripción mencionado. La decisión de convertirse en trofoblasto o macizo celular interno es la primera decisión de las células embrionarias. Antes de la formación del blastocisto, cada blastómera expresa tanto CDX2 como OCT4, ambos factores de transcripción, y parecen ser capaces de convertirse tanto en células del trofoblasto como del macizo celular interno. En esta primera decisión, OCT4 y CDX2 reprimen mutuamente su expresión, lo que permite que algunas células sean trofoblasto y otras células se conviertan en células pluripotentes del macizo celular interno. En la segunda decisión, cada una de las células del macizo celular interno expresa o NANOG o GATA6. NANOG se asocia a la conservación de su pluripotencia, mientras que GATA6 permite la aparición del endodermo primitivo o hipoblasto. Una vez realizada la elección para convertirse en trofoblasto o macizo celular interno, las células expresan un conjunto de genes específicos para cada región. La pluripotencia del macizo celular interno se mantiene mediante un núcleo de 3 factores de transcripción: OCT4, SOX2 y NANOG. La generación de tipos celulares especializados se llama diferenciación, un proceso durante el cual una célula deja de dividirse y desarrolla elementos estructurales y funcionales especializados. Sin embargo, la diferenciación es solo el último de una serie de eventos que comprometen a una célula con un destino evolutivo. El proceso de compromiso puede dividirse en 2 etapas. La primera etapa es la especificación. Se dice que el destino de una célula o tejido se especifica cuando es capaz de diferenciarse en forma autónoma, es decir, por sí mismo, cuando se coloca en un entorno que es neutral con respecto a la vía de desarrollo, como en una placa de Petri o en un tubo de ensayo, tal cual se ve en la imagen de la izquierda. En la etapa de especificación, el compromiso celular es lábil, es decir, capaz de ser alterado. Si una célula especificada se trasplanta a una población de células especificadas en forma diferente, el destino del trasplante se verá alterado por sus interacciones con sus nuevas células vecinas. Se dice que una célula o tejido está determinado cuando es capaz de diferenciarse de manera autónoma, incluso cuando se coloca en otra región del embrión o en un grupo de células especificadas de maneras diferentes en una placa de Petri. Si una célula o tipo de tejido es capaz de diferenciarse de acuerdo con su destino especificado, incluso en estas circunstancias, se supone que el compromiso es irreversible. En resumen, entonces, durante la embriogénesis, una célula indiferenciada madura a través de etapas que la comprometen acumulativamente a un destino específico. Primero la especificación, luego la determinación y finalmente la diferenciación. Si, como en la imagen de la izquierda, en la célula huevo de una especie se inyecta en una zona un colorante vital y se hace un seguimiento del desarrollo por un tiempo, será posible identificar las zonas del embrión originadas a partir de la zona de la célula huevo marcada.
En este ejemplo vemos que la inyección del colorante implica los segmentos 1 y 2 del tronco del embrión. Esto permite, si se hace en forma repetida en distintas zonas de la célula huevo, elaborar un mapa de destino para este estadio como se ve en la imagen de la derecha. ¿Cuál es la utilidad de generar un mapa de destino? Pues bien, si por ejemplo en la célula huevo de la derecha aisláramos la región de la cabeza, en inglés head, y la colocáramos en un medio adecuado de cultivo, podríamos encontrarnos con dos resultados posibles. En el primero, se observa que se desarrolla específicamente una cabeza y solo una cabeza. En el segundo resultado, se observa el desarrollo de un embrión como el del centro. Reflexionemos. El primer caso define al desarrollo de tipo mosaico, dado que el citoplasma de la célula huevo se comporta como un espacio que se encuentra organizado en forma heterogénea, de tal forma que cada zona ya presenta una tendencia de desarrollo irreversible. En el segundo caso, define el comportamiento regulativo, en donde la célula huevo no tiene definidas heterogeneidades en el momento de la subtracción de la región de la cabeza y es capaz más adelante en el desarrollo de generar todas las heterogeneidades necesarias para alcanzar el desarrollo de un organismo completo. En realidad, todos los tipos de embriones muestran algunos comportamientos del tipo mosaico y de regulación dependiendo de la región del embrión y de la etapa del desarrollo en cuestión. Bueno, hemos llegado al final de este segundo video de la primera semana de desarrollo. Insistimos con la prédica habitual en cuanto a que es muy importante que se mantengan activos y activas en las aulas virtuales. Recuerden que hay un importante número de docentes esperando sus consultas, gustosos de responderles, y nos vamos a encontrar en el tercer video de esta primera semana de desarrollo en breve. Hasta luego.